Allinchamusqa kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kashankichik llaqtamasis walaqchu manachu no walaqlla kashani qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichik noqaypas sutii Maggie. Kunan dia qhawarikusun kay Mical nisqata payta kanqa mamay Qolilay nisqata imarayku huk suscriptor mañamun paypas sutinpiaku chayrikus qhawarikusun chantapis kay Micalmanta yachani kay takiy runa Micalman yachani pay kasqan Alchin Yuri Ortuñuqpata qankuna Yuri Ortuñu riqsinkichikña sumaq takiy runa paypis entonces qhawarikusun imaynatachus takiqa kay Mical chantapis niykichisman qankuna yachankichikchu imatachus yachankichis Micalmanta qillqarimunkichisman mayk'aqmantañachus takin chay tukuy imata qillqarimunkichisman kay caja comentarios chantapis kunan parlarisqa castellano gallopis sunamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Mical. Ella va a cantar Mamay Golilay. Mamay en quechua es mamá. Golilay, hay varios significados Golilay. No sé exactamente cuál de ellos han querido poner en el título porque Golilay es chascosa, despeinada, pelo enredado, o sea, todo lo que es enredado es Golilay. No sé si quería decir mamá o Golilay, mi mamá chascosita o mi mamá despeinada, no lo sé. Tendría, si es que ella está escuchando o si es que ella o alguien sabe qué es exactamente lo que quería decir con mamá y Golilay, pues me gustaría que escriban, porque yo, según lo que entiendo, mamay es mamá, Golilay es, como les he dicho, despeinada, puede ser mi madre despeinada. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir de lo que yo he podido traducir la canción. También decirle que Mical es su nieta de Yuri Ortuño. Yuri Ortuño es un cantante, compositor, charanguista, guitarrista, o sea, uno de los cantantes antiguos, casi como los Carcas. También es bien conocido por su voz, porque es una voz que transmite muchísimo de Yuri Ortuño. Él es de Huanuni. Huanuni está cerca de entre Yayagua y Oruro. Está casi en la mitad de la trayectoria. Es un centro minero de donde es Yuri Ortuño. Sin más que decir, esta canción vamos a ver a petición de Biancus, que ella también está trayendo artistas nuevos y me parece muy bien, porque yo tampoco conocía a Mical, pues vamos a disfrutar de ella. A mi mamá yo la quiero, ay Golilay, aunque esté en el firmamento, Munasquetay. Yo no sé cuánto ha llorado por mi actitud, pero sé que ha perdonado mi ingratitud. Yo no sé si habré llenado su corazón, pero ahora sé que ella siempre tuvo razón. Recuerdo sus manos, sus dulces caricias, calmando mi gran dolor. Mi madre es la fuerza que mantiene viva mi esperanza en la aflicción. Por tanto yo nunca la olvidaré. Mi madre es la que sustenta mi amor. Wow, tenemos otra artista con buena voz. Transmite muy bien, canta muy bien
el escenario la locación donde ha grabado, también bien. La letra, muy buena, porque el compositor, según lo que yo he buscado información, es de Yuri Ortuño. La canción, yo se los puedo resumir en 3 palabras. Normalmente dicen que un hijo llega a entender a su padre o a su madre cuando él empieza a tener hijos y que sus hijos le llamen tonto, porque es como a veces tratamos a nuestros padres que no saben nada, que están equivocadas, pero realmente nos quieren advertir en muchas cosas nuestros padres para que no nos equivoquemos. Pero lamentablemente el ser humano tiene que equivocarse para aprender. Es su naturaleza. Ahora, otra cosa es que vuelva a cometer los mismos errores y eso ya es un necio, ¿no? Eso ya no tiene solución para esa persona. La canción se trata de una persona, de una adolescente, como se puede decir, cuando queremos hacer todas las locuras que se nos cruce por nuestra cabeza y no dar la razón a nuestros padres y nuestros padres nos tienen que aguantar todo y siguen amándonos. Y cuando nos damos o nos arrepentimos, cuando ya no está con nosotros. Tarde, pero es así. ¿Se puede evitar? Sí. Hay que entender las canciones. Si estás en ese camino, estás equivocado, rectifica tu camino, trata a tu madre, a tu padre bien, porque tú también llegarás a ser mayor como ellos y no vas a querer que tus hijos te traten mal. Entonces, es una cadena, es un círculo. Cuando tu hijo está siendo mayor, tu padre se está volviendo bebé y cuando tu padre es mayor, tú eres bebé. Entonces es un círculo, un ciclo que se cumple. También es un ciclo que se cumple de cariño, de amor, de cuidado. Si tú has criado bien a tu hijo, tendrás lo mismo cuando tú seas viejo. Es un círculo. Espero que lo entiendan lo que les quiero decir. Y aquellos jóvenes, señoritas o personas ya mayores que están peleados con sus papás o no lo sé, es un decir, vayan y perdónense. No importa lo que haya pasado con sus padres, los padres siempre tienen la intención de protegernos, de cuidarnos y es lo que siempre hacen. No ganin hasta más, es que hay chica, que ni man, que hay chipaswarmi, sumak takimu. Chantapis imaynatach kay p'achan, maypich chay sach awraspis sumak ruwan takininta nisuma. Tukuy chay locación, chay lugar nisuma, chay hallp'a nisuma. Maypich chay videograban suma. Chantapis kay takinin kay iman suma. Hatun tatan qhalqin paypaq pay Yuri Ortuño, paytaq alchin. Entonces sumaqta kirin alchin abuelon hina, entonces hatun tatan hina. Chantapis nini, kay taki yachachiwanchis imaynatachus ñuqanchis joven kaspa mamanchis rabiachinchis, sufrichinchis, tukuy ima ruwasqanchisman. A veces chantapis mamasninchis niwanchis ama chay ruwaychu, kayta mal ruwasanki, kay cosas ruwanayki tiyan, ñuqanchisman uyarinchikchu. Ñuqanchis nin kay hina supone entiendewanchu mama y papá ninchis imarayku hina a veces ma entiendenchis tatanchista. Entonces qankuna mayk'aq entiendenkichta qankuna mama ima diachus mamaman tukunki, ima diachus tataman tukunki, chay dia recién entiendenki imaraykuchus mamayki hina chay hinata munakusuq chayraykush hinata nisuq consejostapis qusuq chayraykush chay recién entienden. A veces mana entiendenkichus sino wañuptin recién entiendenki. Entonces mana kusachu qankuna wawa hina rinaykichis tiyan tatas ninkichis perdonakunaykichis tiyan munakunaykichis tiyan imarayku qankuna wawa kasaqtiykichis cuidasurqachis paykuna kunan viejuyaptin cuidanaykichis tiyan hina muyupi kay kawsay imarayku qankuna wawa kasaqtiykichis tataykichis hatun kunan qankuna hatuchis papsuyki wawaman tukusun hina
kay kawsay hina. Imatachu ruwanki wawitaykiwan hatun viejo yaspa pay ninman qan akas munakuwarqankichu kay hina sufrichikankunan sufriyay hina a veces wakin wawas tatanku ruwanku imarayku kikin sufrichirqanku uñita kaspa wawasta. Entonces chayta mas ruwanachu tiyan nuqa wawasnitaqa munakunanchis tiyan munakuywan kawsachikunanchis tiyan ñawpaqman apanapaq. Siqan chiqnikunki siqan mana nimata ninkichu wawaykita chiqnikullaywan uywakunki maqanki tukuyma chay wawa hatun yanqachari ma huch'illapunichu kan hatun yaspaqa nisonqa kan hina maqariyuq kanki hina sufrichiyuq kanki kunan yachaya sufri saqarpasunqa sapaykita ni ima yanapashunqachu viejo kaspa ima ruwanki ni kallpapish kanchu llank'anapaq entonces umachakunaykichis tiyan chayta chayrakush ma wawataqa maqanachu sino sumaq umachakuytawan kay t'ukurina umanchispi wawata parlarina ninanchis tiyan wawitay ama chay ruwaychu imarayku ruwanki chaytaqa mas sumaqchu kawsayki kanqa nispa sumaq parlarina tiyan entonces challani riykichisman kunan qhawarina tukuchina videota. Mamay munakuni ay kolilay yakis kawagarikuni munasgetay. Yo no sé cuánto ha llorado por mi actitud, pero sé que ha perdonado mi ingratitud. Yo no sé si habré llenado su corazón, pero ahora sé que ella siempre tuvo razón. Calmando mi gran dolor. Mi madre es la fuerza que mantiene viva mi esperanza en la aflicción. Recuerdo sus manos, sus dulces caricias, calmando mi gran dolor. Mi madre es la fuerza que mantiene viva mi esperanza en la aflicción. Por tanto yo nunca la olvidaré. Mi madre es la que sustenta mi amor. Mamá Galilay, autor y compositor Yuri Orteño León. ¿Ves? Ahí yo les decía, es lo que yo averigüé, lo poco que averigüé les dije, pero aquí ya pueden leer ustedes cuando vayan al vídeo a volver a verlo sin ninguna interrupción para que lo disfruten. Pues van a poder leer todo y tener más información. La parte de Quechua que dice, dice Nogayuyarini, Mamaita, dice así. Recordando a mi madre, mi golilay. Mi golilay quiere decir recordando a mi madre, mi chasquitay. Vive dentro de mi corazón mi amor. Yo la amo a mi madre, ay, mi chasquitay. Triste estoy llorando mi amor. Eso es la parte en quechua que canta Mical. Mical es un nombre también que se les decía a los ángeles. No les puedo explicar porque es un poquito muy largo de explicar, pero proviene de un nombre de un ángel.
¿Qué más puedo comentarles? Pues no sé qué les ha parecido a ustedes. Mira, la última parte es por eso que les decía que a las madres no se les puede hacer sufrir, tal vez se arrepienten, así es que ustedes amen a sus madres. Sí, puedo entender también que hay mamás que son bipolares, que son narcisistas, hay de todo. Pero cuando una madre es narcisista, cuando una madre es bipolar, ustedes tienen que buscar ayuda. Ayuda para ustedes y ayuda para sus madres. Una madre narcisista es aquella que no siente amor, solamente quiere normas, reglas y así. Y una madre bipolar es hoy te quiero y de aquí a unos o unas 3 horitas ya cambian de humor y ya empiezan a regañar. O sea, hay mucha información en internet que pueden buscar para identificar a sus madres si realmente son bipolares o son narcisistas, porque no todas las madres son así. Mayormente las madres son las que protegen a sus hijos, son las que hacen de todo por sus hijos, aguantan todo por sus hijos. Puede su hijo ser la cosa más fea de este mundo, pero una madre siempre va a amar a su hijo. Eso lo tienen que tener bien en claro. Y espero que tengan en prioridad a sus madres, todos los que están viendo este video. Bueno, sin más que decir, dar like, dislike, comenten, compartan, suscríbanse, pinchen notificaciones, pueden ir a Instagram, seguirme, yo también los seguiré, como ya les he dicho, este canal es así, yo voy siguiendo, ustedes me van siguiendo, nos vamos ayudando, es una forma de poder ayudar todos unos a otros. No gané ni las tamasis, kaitaki yachankichis, paini mamay imaynatachu sufrichini, imaynatachu llakichini nimun takipi ari tiyan kay kawsaypi wawas sufrichinku, chantapas imarayku kay kawsaypi tiyan mamas wajina bipolar, narcisistas, narcisistaqa warmi narcisista garrotellawan tukuy imatapis ruwaya wawanta kachan, mana entiendechu, mana wawa ruwaptinñapis garrotellañata chanta nimanichu, ni ninchu kayrayku suqun garroteyki ama chay ruwanaykichu, sino wawataman garroteyasayki ninmanpis, mana nimanichu ch'inman garrotean. Chanta bipolar kikillantaq, pero mana chaychika garrotewanchik hina, pero chayta qankuna información maskharankichisman internetpi yachanaykichispa. Chantapis nini si hina mamaykichis qankuna yanapayta mask'anaykichis tiyan profesionales manta, mañakunaykichis tiyan. Imarayku, sino mana mañakunkichis yanapakunata llakillapi tiyakunkichis. Machaykusachu, ari chay wawitas sufrinkucha, pero a veces hina. Tukuy mamachus hina, mamaqa wawarayku tukuy ima ruwan. Mama suwapis kachun wawan, mamaqa munakun. Entonces qankuna yachanaykichis tiyan, mamaqa uqlla ma iskaychu. Entonces mamaykichis kunan kawsasan chayri, mamaykichis kunan nimuychis munakuyki mamay ama perdonawi nis disculpakuykichispis, perdontapas mañakamuychis, si hina kankichis chayllani riman, qankuna suscribikuychis, dar like, dislike, comentariychis, compartiriychis, chaytapas notificacionmanpis pinchariychis, sapa video wicharichimukti notificación chamuwan karuwaq yanaykichisman. Kay kamalla waq video kama llaqtamas.